Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Dicen que el hombre es el único que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Esto lo estamos recordando a propósito del año de 1812, cuando Napoleón invadió a Rusia y fue derrotada no por los ejércitos cosacos, especialmente feroces, como se lee muy bien en muchas novelas rusas tan importantes como las que han llegado hasta nuestra época. El Don Apacible, por ejemplo, una novela extraordinaria que nos cuenta del valor combativo de los cosacos, pero no fue eso lo que derrotó a Napoleón. A Napoleón lo derrotó el invierno. Él estaba absolutamente convencido de que una vez que entrara a Rusia, saldría el zar Alejandro a pactar con él, a hacer con él la paz. Una paz que desde luego reconociera a Napoleón por emperador de toda Europa y por dueño de Europa. Ese era el convencimiento napoleónico. Y por eso preparó un gigantesco ejército, la Grande Armée, el gran ejército napoleónico. Pero habrá que hacer una advertencia, y era que se le había quedado enredado una parte de ese gran ejército en España. Quien lo creyera, pero España fue en parte muy importante culpable de la caída de Napoleón Bonaparte, porque una parte fundamental de la Grande Armée estaba enredada en la guerra contra los españoles y contra los ingleses, que estaban comandados por Wellington, y los españoles que habían o estaban descubriendo el mundo de la guerrilla para combatir a Napoleón, que había invadido España. Dicen que con el pretexto, dijo Napoleón, de pasar por Portugal y de atacar la Gibraltar y de atacar a la Gran Bretaña. Mentira, lo que quería era dominar también España, y para eso llevó a su hermano José Bonaparte, que fue letal en todo este proceso. Pero penetra Napoleón con un inmenso ejército en Rusia, esperando la claudicación inmediata del zar Alejandro. Alejandro manda el ejército que tiene. Esas confrontaciones entre Napoleón y el ejército de Alejandro son parte muy importante de una de las novelas más grandes que se escribieron en toda la historia de la humanidad, la novela de León Tolstoy, Guerra y Paz. Pues bien, Napoleón iba a vencer y vencería, y iba a llegar a Moscú, y llegó a Moscú. Llegó triunfador a Moscú. Los moscovitas no alcanzaron a salir de todas sus joyas, a salir huyendo, porque salieron en fuga de las tropas napoleónicas, sino que dejaron gran parte de sus alhajas, de su oro, de su riqueza, inmensa riqueza que estaba acumulada en Moscú, la dejaron al garete para que las tropas napoleónicas se apoderaran de ellas. La primera sorpresa para Napoleón fue el incendio de Moscú. Una noche amanece y le dicen: Moscú está ardiendo. Moscú ardió. ¿Quién le prendió fuego? Los mismos rusos, porque no querían que Napoleón siguiera disfrutando de las delicias y de las ventajas de estar en la capital de Rusia, que le ofrecía toda clase de facilidades al ejército napoleónico para subsistir. Entonces, Moscú en llamas. Primera advertencia. Y segunda advertencia: el invierno avanza y Alejandro no viene a rendirse ante Napoleón. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué camino tomar? Napoleón toma la gran decisión: salir de Rusia, y da la orden de regreso. Esa orden de regreso se produce ya a estas alturas en diciembre, y uno es el invierno europeo, al que Napoleón estaba bien acostumbrado y que sabía bien cómo dominar, y otro es el invierno en Rusia. Y sale con un ejército gigantesco, con una impedimenta enorme, a enfrentar tropas rusas que todavía están en el camino y que le van a hacer más dura
la tarea del éxodo y el invierno implacable que cae sobre las tropas napoleónicas destruyéndolas. 1812 es la gran tragedia napoleónica. Napoleón logra sobrevivir, logra salir con una parte pequeña de sus tropas, deja otra parte enterrada en las estepas rusas o muerta por la acción del ejército soviético que lo acosa, que lo persigue, que le hace difícil cada momento de su permanencia en Rusia. Y es el año de 1812. Napoleón llegará a París derrotado no por sus verdugos, no por sus enemigos, por su propia audacia y por su imprevisión. El más grande estratega, dicen algunos que de todos los tiempos, Napoleón Bonaparte, ha quedado carente de estrategia simplemente por desconocimiento de la profundidad y de la gravedad del invierno ruso. Y llega a París derrotado. Y el problema es saber cómo enfrentará entonces una alianza de toda Europa que, a sabiendas de lo que le está pasando a Napoleón, vuelve sobre él y vuelve sobre él para exigirle rendición. Napoleón lo intenta todo, lo pierde todo y no tendrá más remedio en el año de 1812 que rendirse y despedirse en Fontainebleau de su ejército, de sus tropas, para marchar prisionero a la isla de Elba. El desastre de 1812. ¿La lección quedaría suficientemente aprendida? Claro que no. Hitler no la aprendió. A Hitler, que se suponía conocía bien la historia, y sus aliados y sus asesores militares que la debían saber de memoria, no sabían que en el invierno ruso no se puede combatir. Y dio la orden de combatir en Rusia, de abrir un nuevo frente cuando tenía prácticamente derrotada Europa en sus manos, y salió a encontrarse con Stalin, el nuevo Alejandro, y a enfrentarse con los ejércitos rusos y con el invierno ruso. Todo eso llevaría a un desastre, al desastre total de Hitler, que no solamente perdió gran parte de su ejército en Rusia, sino perdió la oportunidad de hacerse dueño del mundo. El invierno ruso le ganó a dos de los mayores guerreros de todas las épocas, de los que movieron más pueblos, de los que condujeron más guerras. Napoleón Bonaparte en 1812 y Adolfo Hitler sería derrotado en los años 42, 43 y después en el 44 por el invierno ruso. Y hay que recordar a Stalingrado, a Leningrado, a todas las gestas de un ejército que se moría de hambre en medio de aquel invierno colosal. 1812, la derrota napoleónica en las estepas rusas. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 1 minuto.